antes de empezar la predicación, le he hecho una pequeña emboscada a mi amigo Miguel Roy. Le voy a pedir que pase. Están aquí Miguel y Diana. Son pastores en Lugones. ¿Alguien sabe dónde está Lugones? Asturias. Mira que tenemos una iglesia muy culta aquí, para que veas. Y bueno, como sabéis, los viernes en el culto de oración vamos orando por las diferentes misiones o puntos de misión que estamos apoyando como federación, y Lugones es uno de ellos. Y hoy tenemos el privilegio, casi le pido que predique, pero no le he dado tiempo a prepararlo, así que le he pedido que brevemente nos dé algunos detalles de la iglesia y que también nos digas cómo podemos orar también por vosotros. Bueno, buenos días. Lo primero, es un gozo poder estar entre los hermanos y damos gracias a Dios por el trabajo, por el descanso, por poder salir unos días de casa, y nos sentimos raros de poder ir al culto y sentarnos sin haber preparado nada, sin tener y evitando la emboscada también de Eri. Bueno, es un gozo estar entre los hermanos y encontrar siempre una familia en la fe allí donde vamos, realmente. Bueno, Lugones es una población al lado de Oviedo, que es donde nosotros vivimos. ¿Conocéis Oviedo? ¿Alguien ha estado en Oviedo alguna vez? Sí, ¿no? Bueno, os animamos a ir. Es un lugar muy bonito, de la España verde, ¿no? Y Lugones es una pequeña población, a 1 kilómetro de Oviedo. Es un barrio de Oviedo, y la obra empezó allí en 2003 de una manera muy modesta, y nosotros llevamos allí ahora 6 años pastoreando la iglesia. Y bueno, damos gracias a Dios por vuestras oraciones, y nuestra oración y nuestro anhelo es que el Señor nos guarde en unidad, envíe más obreros a la mies, a esta obra, porque realmente hacen falta manos para trabajar, de manera que muchos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Así que agradecemos mucho vuestras oraciones. Realmente la oración tiene poder, y estamos viendo durante estos últimos años también cómo el Señor responde la oración, cómo Él se mueve cuando oramos y edifica la iglesia, y nuestro anhelo es que el reino de Dios se extienda en Lugones. Amén. Amén. Pues gracias, Miguel. Vamos a orar por ellos y ya te dejamos libre. Señor, te damos muchísimas gracias por Miguel y Diana. Gracias por la iglesia ahí en Lugones y por todo el trabajo que está haciendo. Sabemos que es complicado, Señor, en estos tiempos, pues predicar tu palabra y que la gente pues te conozca y venga al conocimiento de la verdad. Pero, Señor, confiamos en ti, sabemos que eres un Dios grande y sabemos que para ti no hay obstáculos. Así que te pedimos por esta iglesia, Señor, para que tú pues la sigas uniendo, ellos puedan seguir creciendo en tu palabra y puedan pues compartir el Evangelio con todas las personas que lo necesitan allí, Padre. Bendícelos, dales descanso ahora a Miguel y Diana, y cuida de la iglesia allí en Lugones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Luego le podéis preguntar, oye, Miguel y Diana, ¿cómo podemos ayudar más a la iglesia de Lugones? Aparte de estar orando, si alguien quiere ir a visitarlos, oye, estarán encantados de recibiros. Y bueno, está bien que nos vayamos conociendo. Os animo ahora a que vayáis a buscar Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo.
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hace tiempo llevaba a Clara y Marina en el coche, no sé, hará un año o así, y justo es cuando Marina empezaba a decir sus primeras palabras. Y ya sabéis cuál es la primera palabra que aprenden los bebés. ¿Mamá? No. No. Ahí la han acertado. No. Entonces las llevaba en coche y de repente Marina pues le da y dice no. Entonces Clara responde sí. Y la otra grita no. Y la otra sí. Y empezaron no, sí, no, no. Llegaron hasta el punto de llorar por esta breve discusión sin fundamento. Ahora, ¿cómo puede ser, no, que dos hermanas que comparten un mismo hogar, que tienen la misma alimentación, la misma educación, tienen material genético similar, cómo se pueden enfadar por una tontería tan grande? ¿No? Y pensando en eso, digo, ¿cómo nosotros, siendo de culturas diferentes, de países diferentes, viniendo de familias completamente distintas, cada uno con nuestras ideas diferentes, cómo nosotros, como Iglesia, podemos tener unidad? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Seguimos con el estudio de Filipenses y la semana pasada ya con Marcelo vimos cómo Pablo nos llama a vivir de una forma coherente con el Evangelio, pero también a combatir juntos por la fe y a sufrir por la causa de Cristo. Y yo creo que os acordáis del vídeo que puso, ¿verdad?, de un ejército romano, así que se ponían en unidad con los escudos, alguna cabeza rodando también vimos, pero os acordáis, ¿no?, de la idea de que el ejército estaba unido y eso es lo que le daba su fuerza. Y llegamos a un pasaje donde Pablo sigue desarrollando la idea de la unidad entre los creyentes, ¿no? La idea de que tenemos que estar unidos, que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en el texto de hoy vamos a ver 4 cosas relacionadas con la unidad de la Iglesia. Vamos a ver cómo Dios nos llama a estar unidos. Vamos a ver también un requisito básico para la unidad, que es la humildad. Vamos a ver también la relación entre la obra de Jesús y nuestra unidad. Y finalmente veremos el propósito al que sirve esta unidad. Y empezamos con el llamado a la unidad, los versículos 1 y 2. Decían, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Pablo aquí plantea una serie de cuestiones retóricas, ¿no? ¿Hay algún estímulo en Cristo? ¿Hay algún consuelo de amor en Cristo? ¿Hay comunión del Espíritu? ¿La respuesta cuál es? Pues sí que hay consuelo en Cristo, sí que hay comunión en el Espíritu. Es como si le preguntas a un niño, ¿quieres chuches? ¿Qué te dirá? Sí, pues claro, estos planteamientos que está haciendo Pablo es, oye, ¿hay exhortación en Cristo? Sí. Y entonces dice, pues si la hay, completad mi gozo
¿Cómo? Siendo de un mismo sentir, ¿no? Pensando lo mismo, siendo unánimes. Si todas estas cosas que estoy diciendo son verdad, entonces completad mi gozo siendo de un mismo sentir. Pablo nos quiere llevar a ver como que la unidad de los creyentes es que es obligatoria, o sea, es algo evidente, es algo que no podemos evitar. ¿Hay consuelo en Cristo? Sí, pues estad unidos entonces. Vale. Fijaos las palabras que usa, ¿no? Mismo sentir, mismo amor, unánimes, mismos sentimientos. Aquí refuerza ya la idea que veíamos en el capítulo anterior, donde nos hablaba de un espíritu, de una misma alma, de combatir juntos. Y todas estas palabras nos hacen pensar en la clase de unidad que Dios quiere para su Iglesia. Porque ahora fijaos lo que no está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, vestíos todos con la misma ropa, llevaos todos el mismo peinado, hablad todos con las mismas palabras, hablad todos la misma lengua. Podría decirlo, ¿no? Pero Pablo no está llamando a esa clase de unidad aparente. Y es importante que no confundamos la unidad con la uniformidad. La uniformidad consiste en una unidad externa, aparente, ¿no? Una unidad superficial. Si ahora pensad en el Congreso de los Diputados, pensad, pero no cosas malas, Pensad en los políticos, más o menos todos van vestidos de la misma manera, más o menos todos hablan así con un lenguaje profesional, adecuado, tienen la misma pinta, pero pensad que aunque los vemos como todos muy similares, realmente no están unidos, ¿verdad? Ni siquiera políticos del mismo partido que tienen la misma pinta, y aunque voten lo mismo en las votaciones, ni siquiera están unidos realmente. Uno piensa completamente diferente, el otro piensa de otra manera, y hacen lo que hacen porque se lo mandan, pero no porque estén unidos. Nosotros, como creyentes, podemos aparentar unidad sin realmente tenerla. O sea, podemos venir aquí los domingos, podemos más o menos venir guapos todos, venir y hablar con un mismo lenguaje, decir las cosas parecidas a los demás. Y a pesar de todo eso, puede ser que no estemos unidos. Incluso, a veces puede pasar que estemos sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Que hagamos muchas cosas, que nos esforcemos en cuidar a los niños, que nos esforcemos en mantener la iglesia o en enseñar a otros, y a pesar de eso puede ser que no estemos unidos con los demás. Dios nos llama a estar unidos no de forma superficial, no de forma aparente, sino nos llama a una unidad profunda, a una unidad de corazón. Dice, sed de un mismo sentir. No nos llama a venir, saluda, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Vale, muy bien, hasta la semana que viene. ¿Y tú estás bien? Sí, vale, adiós, adiós. Eso no es unidad, ¿verdad? La unidad a la que nos llama el Señor es una unidad profunda, a preocuparnos los unos por los otros. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? ¿Qué necesitas? La unidad a la que Dios nos llama es profunda y significativa. En los siguientes versículos, Pablo entonces nos va a señalar qué actitud necesitamos los creyentes para que se dé esta unidad. Versículo 3. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Aquí empieza diciendo lo que la humildad no incluye, ¿no? Que es rivalidad
y vanagloria. Otras versiones hablan de egoísmo también. Pero al final, la rivalidad y la vanagloria, ¿a qué se refieren? Pues al orgullo, ¿verdad? Hacer las cosas por orgullo. La rivalidad nos habla de como querer ser más que los otros. La vanagloria quizá nos habla de creernos más de lo que somos. Ahora, yo sé que en esta iglesia, en verdad, todos somos muy humildes y que aquí no hay problema de orgullo ni nada de eso. Así que lo que voy a hablar de la humildad es por si alguien en YouTube nos está escuchando, ¿vale? Pero bueno, por si acaso, o por si alguien nos visita y no es humilde, por si acaso, yo voy a hablar algo sobre la humildad. Ahora, también os aviso, no estoy cualificado para hablar de la humildad, pero bueno, lo dice la Biblia, así que tengo que explicarlo. Y lo primero que me gustaría que pensemos es, ¿por qué hacemos cosas por rivalidad y por vanagloria? ¿Por qué tenemos problemas de orgullo con los demás? ¿Por qué la unidad no es algo que sale así de forma natural a los creyentes? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Seguro que sí, al menos yo me lo he planteado a veces, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto tener unidad con mis hermanos? Bueno, desde que el ser humano cae, desde que el ser humano peca en Génesis 3, eso ya nos vamos al principio de la Biblia, Dios había creado el mundo perfecto, Dios había creado al ser humano y el ser humano estaba en unión perfecta con Dios y en unión perfecta entre ellos, pero en Génesis 3 el ser humano peca. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el ser humano pierde unidad con Dios, pierde unidad entre ellos. Y es muy gráfico pensar que Génesis 2 creo que acaba con diciendo que Adán y Eva estaban en el jardín y estaban desnudos y no tenían vergüenza. No tenían vergüenza. Y Génesis 3 pecan, ¿y qué es lo primero que hacen cuando pecan? Se esconden y se hacen un trajecito de hojas de lo que sea. El cuerpo era el mismo, ¿verdad? Si no se avergonzaban antes, ¿por qué se avergonzaban ahora? Porque el pecado había destruido la unidad con Dios y la unidad entre ellos. Y desde ese momento todo ser humano que nace con problemas de aceptación, nace con problemas de autoestima, nace con inseguridad y vergüenza. Todos tendemos a escondernos de Dios, todos tendemos a escondernos y a tener vergüenza con los demás. ¿Y qué pasa? Que como nuestra autoestima es frágil, como nuestro ego es tan fácilmente pisable, entonces aparece el orgullo como la solución al problema, ¿no? Tengo que cuidar mi autoestima, tengo que cuidar mi imagen ante los demás, entonces el orgullo aparece y nos hace presumir de nuestras bondades, nos hace decir, yo tengo la carrera de no sé qué, nos hace quizá vestirnos para que se vean lo guapo que somos, ¿no? Y que los demás, los que sois guapos, que los demás aprecien, ¿no? Lo bellos que el Señor os ha hecho. El orgullo nos hace también hablar un poco más de la cuenta, presumir del coche que tenemos, de la casa tan bonita, de lo bien que hacemos esto, de lo bien que hacemos lo otro. Porque necesitamos sentirnos queridos, sentirnos respetados, sentirnos amados. Incluso esto llega más lejos hasta el punto de que, a ver, ¿qué pasa? Pues que al final aquí nadie es Dios. Entonces, por muy bien que hagan las cosas, llega un punto que hay otro que lo hace mejor. Y en ese punto ya es cuando empiezas a hablar mal de los demás, porque claro, si ellos son buenos y tú no eres, quedas mal. Entonces, pues empiezan los chismorreos, empezamos a decir, lo que pasa es que le han dado todo y por eso está tan bien, ¿no? Empieza la envidia, el egoísmo. El orgullo está ahí para proteger nuestra autoestima. Entonces no podemos dejar que nadie nos humille, que nadie se meta con nosotros, que nadie nos haga quedar mal. Tenemos que cuidar nuestra autoestima para sentirnos bien. En cambio, ¿qué es lo que Dios nos plantea a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Fijaos el versículo 4. Consideraos los unos a los otros como
superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Pablo concreta en 2 ideas lo que él quiere decir con humildad. Considerar a los otros como a superiores a nosotros mismos y mirar por sus intereses. Y fijaos que humildad tiene que ver siempre con la relación con los demás, porque no tiene sentido hablar de humildad cuando no hay relación con otros. Aquí alguien no se podría encerrar en un castillo y decir yo soy muy humilde y quedarse ahí tan tranquilo, porque la humildad requiere que tengas contacto con los demás. Y la humildad en la Iglesia requiere que tengamos relación, que tengamos comunión con otras personas. Entonces sí que podremos ser humildes. Pablo habla de considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. ¿Eso qué significa? ¿Significa que los demás hacen todo mejor que yo? No, ¿verdad? No podemos negar que Dios a cada uno nos da dones, nos da capacidades distintas. Y aquí no se trata tampoco de tener falsa modestia. No, yo toco el piano, pero no, lo hago muy mal. O sí, hermano, mira qué bien he pintado la pared. No la he pintado tan bien, porque no sé qué. Aquí no se trata de tener falsa modestia, sino se trata de reconocer pues, que Dios nos da dones y capacidades distintas a otros. Entonces, considerar a otros superiores a nosotros mismos no significa negar la realidad, no significa negar que somos distintos, pero sí que implica que, de alguna manera, consideremos a los demás como más importantes que nosotros mismos. Que en vez de pensar tanto en nosotros, pensemos en ellos o los elevemos a cierto grado. Normalmente nosotros vivimos la vida pensando en nosotros mismos, ¿no? Y los demás están como en el escalón de abajo. En cambio, lo que esto nos dice es, no, bájate tú al escalón de abajo y pon a todo el mundo en el escalón de arriba, ¿no? Y míralos así, y de esta manera podrás ser humilde. Fíjate en las virtudes de los demás. Fíjate, no te fijes tanto en sus defectos, más bien sé compasivo con los defectos de los demás. La persona humilde no es la que busca destacar por encima de otros, no busca que los demás estén pendientes de ella, más bien al contrario. La persona humilde es la que se interesa genuinamente por los demás, la que es feliz cuando no es el centro de atención y es aún más feliz cuando a los demás le van bien las cosas y otros destacan. De la misma forma, la humildad requiere que pongamos los intereses de los demás como más prioritarios que los nuestros. La humildad no nos lleva a actuar como nos da la gana, ¿no? Sin tener en cuenta a los demás. Yo digo lo que quiero porque yo soy así y el que no le guste que se aguante. Eso no es humildad, por decirlo de alguna manera, ¿no? La humildad nos lleva a considerar los efectos de nuestras acciones, a pensar en los otros antes que nosotros mismos. La humildad nos lleva a pensar, ¿esto que voy a hacer, cómo le va a afectar a mi hermano? ¿Esto que quiero conseguir va a ser bueno para él o solo para mí? La humildad nos lleva a pensar en los intereses de los demás. Ahora, ¿os imagináis cómo sería una iglesia donde todo el mundo diera prioridad a los demás? ¿Cómo sería nuestra iglesia si cada uno de nosotros, antes de decir algo, pensara en cómo eso va a afectar a la otra persona? Si en una asamblea, antes de levantarme y quejarme de cualquier cosa, pensara, esto que voy a decir, ¿cómo va a afectar a la persona de la que estoy hablando? ¿Cómo sería nuestra iglesia si todos fuéramos más humildes y pensáramos en los demás antes que en nosotros mismos? La humildad de sus miembros es un requisito indispensable para la unidad de la iglesia.
Ahora, Pablo, como buen predicador, sabía que no hay nada como una buena ilustración para que se entienda mejor lo que está explicando. Y en los versículos del 5 al 9 nos da el ejemplo supremo de la humildad, que es Jesús. Dice: tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hace unos pocos meses Dani Nuño ya compartió con nosotros esta porción de Filipenses, y cuando estuvimos conociendo un poco más a las tres personas de la Trinidad. Así que por el tiempo y porque tenemos disponible la predicación de Dani para concentrarnos más en la persona del Hijo, no vamos a entrar en total profundidad en todo lo que dicen estos pasajes, pero sí nos vamos a centrar en cómo estos describen la humildad y la humillación de Jesús, los cuales son nuestro modelo a seguir. En el versículo 5, Pablo claramente expresa que si queremos ser humildes y contribuir a la unidad de la Iglesia, tenemos que seguir el ejemplo que Jesús nos dejó. Los versículos del 6 al 11 seguramente eran como un himno o una canción que los primeros cristianos cantaban, y ya en sus primeras estrofas nos hablan de la humildad de Jesús, ¿no? El cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Antes de nacer como un ser humano, Jesús ya era Dios. Jesús ya existía. Jesús era, Jesús es y Jesús siempre será Dios. Jesús es igual en gloria y el poder al Padre. Jesús es igual en gloria y en poder al Espíritu Santo. Y los tres, como hemos estado viendo estos meses, conforman el Dios trinitario que hemos estado conociendo. Por tanto, Jesús no empezó a existir cuando nació como hombre en Belén, sino que Jesús vivía en la gloria. Jesús vivía en una relación perfecta de amor, de comunidad con el Padre y con el Espíritu. O sea, Jesús estaba perfecto. Pero estando en ese estado de perfección, Jesús no nos miró y dijo: ¡uf, qué pereza! Ahora tengo que bajar a rescatar a estos, con lo bien que yo estoy aquí en mi gloria. Eso no es lo que Jesús dijo. Más bien, Jesús no estimó el ser igual a Dios, o no se aprovechó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo haciéndose hombre. Eso es humildad, ¿verdad? Aunque estaba perfectamente en el cielo, Jesús se humilla y se hace humano. Ahora, ¿qué creéis que significa que Jesús se vació a sí mismo? No sé si lo habéis pensado, no sé cómo lo dirá en vuestras versiones, pero aquí habla como de Jesús se vacía a sí mismo. ¿Qué significa esto exactamente? Pues exactamente no te voy a poder responder, porque es difícil determinar exactamente qué quería decir Pablo con esto. Pero sí que podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué no significa que Jesús se vació a sí mismo? Jesús en ningún momento dejó de ser Dios. Cuando Jesús se hace hombre, sigue siendo Dios. Incluso cuando Jesús era un embrión, unas pocas células en el útero de su madre, Jesús seguía siendo Dios en ese momento y nunca dejó de serlo. Así que Jesús se vació a sí mismo no significa que Jesús dejó de ser Dios. Lo que sí que puede querer decir es que en su encarnación, cuando Jesús se hace hombre, pues hay algunos atributos pues que ya no los está usando o que, digamos, está limitándose. Por ejemplo, Dios está en todas partes, ¿verdad? Dios es
omnipresente. En cambio, cuando Jesús se hace hombre, ya no está en todas partes. Nació en Belén y Jesús estaba en un sitio en el mismo momento. No estaba en todas partes. Y de la misma manera Jesús, pues también vemos cómo Él se sometió pues a vivir en un cuerpo humano. Que Jesús se vació, pues también puede significar que Jesús adoptó nuestra condición humilde. Él era Dios, Él estaba perfecto, Él lo tenía todo. Jesús se vacía a sí mismo haciéndose hombre. Jesús se sujeta a la condición humilde del ser humano. Jesús, pudiendo estar perfectamente sin problemas, adquiere un cuerpo humano en el que tiene enfermedades. Jesús se sujeta también pues, al hecho de estar sometido a un gobierno humano, a un sistema religioso. Jesús se somete a madrugar y a ir a trabajar cada día, menos el día de descanso, obviamente. Jesús se somete pues, a tener hambre, a tener sed. Jesús se somete a tener miedo, a sentir soledad, a sentir tristeza y angustia. Aunque Jesús era el dueño de todo el universo, Él se vació a sí mismo y se sometió a una naturaleza mucho más humilde que su propia naturaleza divina. Ahora, imagínate por un momento que tú eres Dios encarnado. Pero no te lo creas, solo imagínatelo. Imagínate que eres Dios encarnado y que, yo qué sé, de repente estás en la AP7 y te encuentras en un atasco de 20 kilómetros. ¿Qué pasa por tu mente? Yo siendo el Dios encarnado tengo que estar aquí perdiendo el tiempo en el tráfico. Vale, no saldría a decir así, ya estoy en casa, he aparecido, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que eres Dios encarnado y de repente tienes la gripe. Y la gripe no es muy grave, pero yo la pasé una vez y casi que te dan ganas de morirte, porque, no sé, te encuentras mal, tienes el estómago mal, te duele la cabeza, no tienes ganas de hacer nada y dices, bueno, para esto, Señor, pues ya me voy contigo, ¿no? Ahora, imagínate que eres Dios encarnado y tienes la gripe y te encuentras fatal. Piensas, yo soy Dios y tengo que estar aquí sufriendo esto, pues me sano y ya está, ¿no? En cambio, Jesús no actuó de esa manera. Jesús se sometió a una naturaleza inferior a la suya. Jesús vino a vivir como un ser humano y a sufrir las penurias que los seres humanos sufren. Y en ningún momento se aprovechó de ser igual a Dios para hacerse la vida más fácil, sino que se sometió y se humilló al hacerse un ser humano como nosotros. Ahora, la humillación de Jesús no acabó allí, ¿verdad? Versículo 8. Y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación de Jesús la podríamos considerar como en varios niveles, ¿no? El primer nivel es el que hemos hablado ahora. Jesús se hace hombre, ¿no? Jesús, que es Dios, como desciende a nuestra naturaleza. Es como si bajara y se pusiera en el mismo escalón que nosotros. Pero la humillación de Jesús continúa y estando en nuestra misma condición, Él sigue bajando más escalones. Jesús, como hombre, dejó que se burlaran de Él, que le pusieran una corona de espinas, le desnudaron, le escupieron, le torturaron, le juzgaron injustamente y le mataron en una cruz. Dios mismo se dejó matar como si fuera un criminal por los seres humanos que Él mismo había creado. ¿Podemos entender lo humillante que eso sería? Imagínate que tú ahora tienes pues unos ratones en tu casa como tus mascotas, una jaula bien grande con ratones. Y tú ves que los ratones es un desastre, se están peleando todo el día, se muerden, se roban la comida, se destruyen la casa y todo eso. Y un día dices, pues ya sé qué voy a hacer. Me voy a convertir en ratón, voy a ir a vivir ahí con ellos y les voy a enseñar cómo pueden vivir entre ellos juntos en armonía.
Y haces eso, ¿y qué pasa? Que los otros ratones te matan, porque no les gusta lo que estás diciendo. Humillante, ¿verdad? Humillante. Pues con Jesús pasó eso. Él se hizo como nosotros y su humillación siguió. Y siendo como nosotros, dejó que los seres humanos le escupieran, le juzgaran, le mataran. Pero la humillación no acabó aquí. La humillación de Jesús tiene una dimensión más, porque ¿por qué murió Jesús? En parte porque las autoridades religiosas, las autoridades políticas de aquella época, pues así lo quisieron, ¿no? Pero en parte Jesús sabemos que Él tenía que morir en una cruz por nuestros pecados. Jesús no solo sufre la humillación de ser maltratado por seres inferiores a Él, sino que Jesús sufre una humillación cósmica, donde muere como el culpable de nuestros pecados. Jesús, cuando está siendo crucificado, su sufrimiento principal no es los clavos. Su sufrimiento principal no es que la gente le esté insultando o escupiendo. Lo que más sufría Jesús en ese momento era la condena de nuestros pecados, la ira del Padre. Su humillación máxima fue el sufrir como el culpable de nuestros pecados. Jesús sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Jesús sufrió como si Él hubiera insultado a tus padres. Jesús sufrió como si Él hubiera visto tu pornografía. Jesús sufrió el castigo que merecía tu adulterio o tus robos. Jesús voluntariamente aceptó el castigo de tus pecados y de los míos para que tú y yo no tuviéramos que sufrirlos. Eso es humildad y humillación. Isaías 53, 4 y 5 lo dice así: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cuando leemos el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, primero tenemos que pensar en lo mucho que Jesús se ha humillado por cada uno de nosotros. Y si realmente pienso en lo que Dios mismo se ha humillado por amor a mí, pues entonces ya no me tiene que ser tan difícil ser humilde, ¿verdad? Si yo pienso en que Dios mismo, el creador y dueño de todo lo que existe, se ha humillado, se ha rebajado por amor a mí, ¿qué obstáculo tengo yo para rebajarme y humillarme ante los demás? Si Jesús ha muerto por mí, yo ya no tengo que proteger mi ego y mi autoestima. ¿Lo habéis pensado? Si Dios se ha entregado a sí mismo para salvarme porque me ama, mi valor ya no depende de lo que los demás piensan de mí. Yo ya no tengo que estar protegiendo mi ego para que nadie le haga daño, para que nadie me humille, para que no me hagan quedar mal delante de nadie. Porque Dios ha entregado a su Hijo Jesús por salvarme. Y Dios se ha humillado para que yo no tenga que sufrir la humillación que tendríamos que haber sufrido. Por tanto, como Dios me ama y se ha humillado por mí, yo ya soy completamente libre para ser humilde y ser humillado por otros sin miedo a perder mi valor y mi autoestima.
Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Aún así nos cuesta, ¿verdad? Porque conocemos este mensaje, nos lo han dicho 20.000 veces y aún así nos cuesta ser humildes. A mí el primero, os lo tengo que reconocer. El problema es que muchas veces queremos ser humildes sin ser humillados, ¿verdad? Queremos, bueno, yo soy humilde, pero a la que nos humillan, ahí sale el orgullo a luchar por nosotros, ¿verdad? El problema es que si tú quieres trabajar por la unidad de la Iglesia, te va a tocar ser humilde, pero te va a tocar humillarte. Te va a tocar pedir disculpas cuando la culpa la tiene el otro. Te va a tocar a ti también recoger lo que otros han desordenado, te va a tocar limpiar lo que otros han ensuciado, te va a tocar pagar lo que otros han roto. Te va a tocar a ti dejar de reclamar tus derechos como miembro de esta comunidad desde hace no sé cuántos años y pensar solo en tus obligaciones hacia los demás. Si queremos una Iglesia unida, nos toca humillarnos y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y da igual luego que cantemos las canciones que cantemos mucho Únenos, Señor, Señor, somos tu pueblo especial. Puedes quejarte también de lo que quieras, de que en la Iglesia falta unidad y falta amor y la gente no se quiere. Incluso podemos aprendernos de memoria todos los versículos de la Biblia que hablen de la unidad. Pero hasta que no estemos dispuestos a humillarnos delante de nuestros hermanos, olvidémonos de disfrutar de la comunión y de la unidad de la Iglesia. Y esto no es solo en la Iglesia, en verdad. Si tú quieres unidad en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, esta no llegará hasta que no estés dispuesto a humillarte ante ellos, ¿no? Y puede ser que tus familiares te hayan hecho mucho daño, puede ser que te hayan hecho cosas imperdonables, puede ser que hayan sido muy injustos toda la vida contigo, pero si quieres tener unidad con ellos, te va a tocar humillarte como lo hizo nuestro Señor Jesús. Te va a tocar perdonar lo imperdonable. Si quieres disfrutar de un matrimonio unido, prepárate para reconocer tus errores, prepárate para perdonar cuando no lo merezcan, prepárate para no tener razón. Si quieres unidad, tienes que empezar por la humildad y la humillación voluntaria. Y Jesús es este gran ejemplo de humildad, pero no es solo un ejemplo, sino que Jesús además es quien ha hecho posible que con su humillación, que tú y yo ahora podamos disfrutar de la unidad. Y el truco para conseguir esta unidad, al final no es que nos parezcamos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es un diapasón? ¿A alguien le suena la palabra? Los que sois músicos seguro que os suena, ¿verdad? Un diapasón. Bueno, lo lógico hubiera sido que hubiera buscado una foto o hubiera traído algo, pero no lo tengo. Un diapasón es un afinador. Es como algo de metal, ¿vale? Tiene un palo, luego tiene dos. Tú le das un golpe así y entonces suena una nota. Entonces tú le das al diapasón, suena la... Mira, qué eficientes somos. Es que, pues eso es un diapasón, ¿vale? Tú le das y suena una nota. Entonces, mientras suena esa nota, tú afinas un instrumento, ya sea el piano, bueno, el piano poco puedes afinar, pero la guitarra, los instrumentos de viento. Entonces, pues quizás suena la y tú tocas la nota y vas afinando, ¿verdad? Muchas gracias, Emilio. Claro, una orquesta no puede afinar. Bueno, el violín que toque una nota y tú cópiate la nota de él y el oboe que se copie la nota del xilófono y así, porque entonces sería un desastre. Necesitan una referencia para que todos suenen igual, ¿verdad? De la misma manera, nosotros no podemos buscar la unidad en la Iglesia pareciéndonos a los demás.
Aquí no tenemos que venir a ser unidos pues mira, voy a hacer lo mismo que hace esa persona, voy a vestirme igual, voy a hablar igual que él, voy a orar como esa persona ora, porque así estaremos más unidos. Lo que necesitamos todos es afinarnos a Jesús. Jesús es el diapasón. Entonces, la unidad de la Iglesia se consigue no pareciéndonos a los demás, sino pareciéndonos a Jesús. Él es el que nos afina para la unidad. Acabamos con el último punto, que es el propósito de la unidad. Es más breve, no os preocupéis. El propósito de la unidad. En las últimas horas de Jesús, en la tierra con sus discípulos, Jesús hizo una oración maravillosa que nos ha quedado registrada en el capítulo 17 de Juan. Y si vamos ahora a Juan 17, podemos leer los versículos del 20 al 23, donde veremos cuál es el propósito de la unidad de los creyentes. Dice así, versículo 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cuál es el propósito entonces de la unidad cristiana? Que el mundo crea que Jesús es el enviado de Dios, que el mundo sepa que Dios nos ha amado tanto como a su Hijo Jesús. Ese es el mensaje que estamos llamados a predicar por todo el mundo. Por tanto, cuando nos estamos esforzando como creyentes en estar unidos y en amarnos los unos a los otros, no lo hacemos principalmente porque eso sea bueno, ¿no? Y es bueno para tu vida, que tengas amistades y relaciones y tal. El propósito principal es que el mundo sepa y conozca que Jesús es el Señor. Y yo estoy seguro que tienes padres, hijos, cónyuges, amigos del instituto, compañeros de trabajo, que no creen que Jesús es el Señor, ¿verdad? Estoy seguro que sufres porque tienes algún ser querido que en algún momento de la vida estaba en la iglesia, disfrutaba de la comunión de los hermanos, pero ahora ya no parece y su vida no demuestra que esa persona cree que Jesús es el Señor. Quizá esa persona ha sido dañada en la iglesia, quizá dice, es que la iglesia son unos hipócritas, son todos unos falsos, en la iglesia no dan más que problemas. Y quizá tiene razón, ¿verdad? Y por acercarte a ella, la tentación que tenemos es decir, bueno, es verdad, es que en la iglesia somos fatales, en la iglesia todos se pelean, en la iglesia hacen esto y lo otro y lo otro. Es lógico, ¿no? Intentar acercarnos a la persona de esta manera, darle la razón y decirle, bueno, pero tú ven solo por el Señor, no vengas por los demás. En cierto sentido, tiene su lógica, pero creo que esa no es la estrategia de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús nos está diciendo que nos tenemos que amar, que tenemos que ser perfeccionados en unidad para que el mundo crea. Es posible que lo que muchos de nuestros seres queridos necesitan no es que les demos la razón, ¿no?, en cuanto a lo malos que somos en la iglesia, sino quizá lo que necesitan ver nuestros hijos o nuestros esposos, esposas, es lo unidos que estamos al resto de la iglesia. Es posible que lo que necesiten nuestros compañeros de trabajo, además de escuchar el mensaje de Evangelio, es saber que, aunque en la iglesia no todos pensamos lo mismo y tenemos opiniones diversas, nos amamos mucho y nos preocupamos los unos por los otros. Quizá lo que necesitan escuchar nuestros vecinos y saber es que,
ostras, es que en la iglesia se preocupan un montón los unos por los otros, se están cuidando constantemente, se visitan, se suplen las necesidades, se aman. Quizá eso es lo que necesitan saber en nuestro entorno. Entonces, ¿por qué no pruebas estar más unido con otros creyentes? ¿Por qué no venir a los cultos de oración, a las células, a las excursiones de iglesia? ¿Por qué no quedar con otros creyentes, llamarles, preguntarles cómo están? ¿Por qué no preocuparte por las necesidades de tus hermanos y ver si así nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos ven que nos amamos y al final creen que Jesús es el Señor? Si crecemos en unidad, el mensaje que predicamos será mucho más legítimo y probablemente sea mejor recibido. Y acabamos entonces con los versículos de Filipenses 2, del 9 al 11, porque al final estos versículos nos dejan la imagen final, ¿no? Donde toda lengua, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hacia eso trabajamos todos, hacia esa unidad. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pues Señor, esto es lo que queremos. En primer lugar, te pedimos perdón, Padre, por todas las veces que realmente no somos humildes, que no actuamos como una iglesia unida. Te pedimos perdón, Señor, por todas las personas a las que hemos podido dañar con nuestro mal testimonio. Pero te damos las gracias, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo a morir también por esos pecados. Tú te has humillado, Señor, enviando también a tu Hijo a sufrir, Señor, para que nosotros pudiéramos ser libres y nosotros pudiéramos pues disfrutar de unidad entre nosotros y unidad contigo. Y te pedimos que nos ayudes como iglesia, Padre, a caminar en esta unidad, que nos ayudes a amarnos más los unos a los otros, para que la gente vea que realmente Jesús es tu Hijo, que Él es el Señor, y Padre, para que puedan unirse a ese coro celestial que un día estará cantando a tu Hijo y dándote la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.